Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al menos 39 muertos y más de 152 heridos, 24 de ellos muy graves, se contabilizan a esta hora por el descarrilamiento en Adamuz, en Córdoba, de un tren irio que ha invadido la vía contigua por donde circulaba en ese momento un Alvia de Renfe. Las cifras de víctimas podrían variar en las próximas horas por la gravedad del siniestro. En la zona hay desplegado un gran dispositivo que ha estado trabajando durante toda la noche para rescatar a todos los pasajeros. He tenido que salir por mis propios medios, porque es verdad que la organización igual un poco carente, pero bueno, fue muy caótico todo y detrás venía otro tren también que me enteré después, mucho después me enteré de que había otro tren detrás y también muchísima gente herida, pero bueno, a saber cómo va toda la cosa y ojalá vaya muy bien para todos. Me voy yo ahora mismo al hospital porque estoy muy mareada y tengo mucho dolor de cabeza. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona. Hay 16 forenses que han estado en el lugar rescatando cuerpos. Una labor compleja por la gravedad, por el grave deterioro de algunos vagones. Uno de los trenes procedía de Málaga, el otro de Madrid. Aún se desconoce qué ha podido ocurrir, qué ha podido pasar. El ministro de Transportes ya ha avanzado que se creará una investigación que determinará las causas de este accidente. Óscar Puente considera que es un accidente raro y difícil de explicar. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. A lo largo de este informativo les contaremos todo lo que sabemos a esta hora de este siniestro, de este grave siniestro. Es uno de los accidentes más graves de tren en España en los últimos años. La gravedad de este accidente ha hecho que se suspenda la agenda del presidente del Gobierno. Hoy estaba prevista una reunión, un encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el líder del Partido Popular. Mantendrían ese encuentro para hablar de la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania. Una cita que se pospone, como decimos, por este accidente ferroviario que deja en estos momentos 39 muertos. Y en otro orden de asuntos, hoy la flota asturiana está amarrada a puerto. Las lonjas están cerradas en señal de protesta por las nuevas medidas impuestas por Europa que aseguran son incapaces de cumplir. Son normativas impuestas por el reglamento de control que impone la Unión Europea. En RPA, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García, nos ha hablado de unas medidas pensadas, dice, para controlar a las grandes embarcaciones y no para barcos de menor tamaño como es la flota asturiana. Esta tarde tendrán reunión en Madrid con la Secretaría de Estado de Pesca, con esa Secretaría de Estado de Pesca. Los 1.170 pescadores asturianos piden al Gobierno de España que flexibilice las medidas para seguir faenando como hasta ahora. Y dependiendo de lo que allí suceda, tomaremos medidas oportunas. A lo mejor seguir barrado o no sé, pero bueno, eso estamos a expensas de lo que ocurra en la reunión en Madrid. Nosotros no nos oponemos a transmitir el pescado y a hacer las cosas bien, pero entendemos que el que legisla tiene que saber lo que es un barco de pesca y no imponer una reglamentación que es imposible de cumplir. En unos momentos nos acercaremos a los problemas del sector pesquero asturiano. Les vamos a ofrecer todos los detalles de esta protesta que mantienen los pescadores asturianos en un reportaje en el que participa precisamente el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Y la IGP Ternera Asturiana se muestra preocupada por las repercusiones que pueda tener para el sector el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. El vacuno puede ser uno de los productos más perjudicados debido a la gran competencia que puede suponer la carne de Mercosur, la procedente fundamentalmente de Argentina. De todo ello hablaremos en nuestro tiempo de entrevista. Lo haremos con la gerente de IGP Ternera Asturiana. Así arranca Asturias Hoy, informativo que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Elia Rivero y Paula Molina en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy.
Desde noviembre han muerto en la calle 3 personas sin hogar en Gijón. El operativo de frío de Cruz Roja trabaja estos días de temperaturas muy bajas para que nadie pase la noche a la intemperie. Solo en Gijón han llevado a cabo 220 intervenciones con personas sin hogar en lo que llevamos de invierno. Muchas de ellas renuncian a pasar la noche en los albergues. Por eso, los voluntarios de Cruz Roja les ofrecen mantas, comidas, bebida caliente y compañía. A pesar del esfuerzo de estas personas, han fallecido en Gijón 3 personas en la calle en los últimos 3 meses. Elena Suero es la directora del albergue de Covadonga. Las fechas de Navidad no se ha quedado ninguna persona fuera en baja exigencia, sí que hay mayor demanda y bueno, intentamos que no se quede nadie fuera. Hay personas pues que no llegan hasta aquí, tenemos que hacer un trabajo más intenso de analizar pues por qué no están accediendo a nuestros recursos. El funeral por Graciano Torre se celebrará esta tarde a las 5:30 en la iglesia parroquial de San Martín de Sotrondio. Torre, figura clave en la política asturiana, con Vicente Álvarez Areces, murió el sábado a los 74 años. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, su concejo natal, decretó 3 días de luto oficial y durante el fin de semana estuvo instalada su capilla ardiente en el salón de plenos del consistorio. Y 10ª jornada de búsqueda del pescador desaparecido en la costa de Coaña. A partir de hoy el operativo se reduce tanto por parte de la Guardia Civil como por parte de los bomberos. Patrullas de la compañía de Luarca controlarán esporádicamente por tierra la zona y el servicio aéreo de zona Comandancia de Asturias. Cuando el tiempo lo permita, se realizarán vuelos por la zona, especialmente durante las bajamares. También operará el helicóptero de los bomberos siempre y cuando el tiempo lo permita. El tráfico. Echamos un vistazo a esta hora a las carreteras de Asturias. Lo hacemos con la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos precaución. Van a encontrar dificultades en la circulación y en la A66 en el entorno de Coyoto en ambos sentidos de la marcha. Por lo demás no registramos mayores incidencias, aunque les pedimos mucha precaución ante estas carreteras afectadas por el temporal. En total son 5 intransitables, la CO4 en Covadonga y la LN8 en el Kempu. Necesitarán el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los entornos de San Isidro y Tarna y es transitable con precaución la Nacional 630 en el entorno de Lena. Como siempre les pedimos que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de circular. Gracias, DGT. Recogemos ese consejo de la Dirección General de Tráfico. Ya saben que si van a circular es aconsejable, recomendable visitar la página de la Dirección General de Tráfico, también el 112 Asturias, para conocer el estado de las carreteras. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Estamos ahora mismo con un tráfico fluido en toda la ciudad y sin incidencias. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? No hay incidencias en el tráfico rodado en la ciudad. Solicitamos especial atención a zonas escolares, tanto por circulación como por estacionamientos indebidos de usuarios de zonas próximas. Gracias, Gijón. Y acabamos en el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? ¿Alguna incidencia? Ninguna incidencia reseñable. Tráfico fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Tiempo, información meteorológica que nos trae David. Muy buenas. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante un día en el que las precipitaciones vuelven a aparecer, pero no van a ser tan intensas como las de ayer. Caerán en forma de nieve a partir de los 700-800 metros de altitud y, al contrario que ayer, las precipitaciones sobre todo aparecerán durante la tarde, mientras que en esta primera mitad de la jornada el tiempo será un poco más tranquilo. Mañana volveremos a tener lluvias durante la tarde, otra vez volverá a nevar, aunque mañana lo va a hacer en cotas ya por encima de los 1.200 metros de altitud. Asturias al día. Bueno, 8 y 9 minutos de la mañana. Ya saben que a partir de las 9 toma el relevo de la información y del debate Nacio Varillas. Asturias al día. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. El acuerdo de libre comercio firmado el sábado entre la Unión Europea y Mercosur, que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
provoca movilizaciones de rechazo entre los ganaderos y los agricultores de toda España, analizaremos cómo afecta este pacto a Asturias tras la tractorada del pasado viernes en Ubieu, con José Manuel Pérez Pericles, exgerente de Valnalón, Silvia Argüelles, abogada, nos va a dar también un toque jurídico a esta tertulia sobre qué supone ese pacto de libre comercio, también con Eduardo Paneque y con Ramón Suárez, ambos son periodistas. En la segunda parte vamos a continuar con nuestra colaboración periódica con el gremio de editores y editoras de Asturias. Vamos a conocer hoy la actividad de la editorial La Semella. Están ubicados en Noreña, presumen de hacer libros kilómetro cero, en los que todo el proceso de impresión, de encuadernación y de distribución se realiza en Asturias. Estará con nosotros Marino Córdoba, uno de los responsables de La Semella. Y vamos a finalizar, después de las editoriales, con cine. Cines Embajadores Foncalada en Ubieu acoge este sábado el estreno en cines de Aunque seamos islas, de la directora asturiana Cristina Rodríguez Paz. Una película de carretera en busca de las 6 últimas fareras de España. Mirada femenina para reconocer la aventura vital de unas mujeres singulares protagonistas de un oficio, el de farero, el de farera, que está a punto de desaparecer. Estará con nosotros la directora Cristina Rodríguez Paz. Bueno, pues como siempre te escuchamos, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Al menos 39 muertos, más de 152 heridos, 24 de ellos muy graves, se contabilizan hasta ahora por el descarrilamiento en Adamuz, en Córdoba, de un tren Irio que ha invadido la vía contigua por donde circulaba en ese momento un Albia de Renfe. Han chocado los dos trenes. El accidente se produjo algo antes de las 8 de la tarde y desde entonces un gran dispositivo de rescate se ha desplegado en el lugar del siniestro para rescatar a todos los pasajeros. Sí, como decimos, un tren de la compañía Irio que había salido de Málaga a las 7 menos 20 de la tarde del domingo de ayer, con destino a Atocha, en Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus 3 últimos vagones sobre las 8 menos 20, invadiendo la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. Los vagones del Irio impactaron contra los 2 primeros vagones del Albia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos 4 metros. A esta hora, como decimos, hay 70 personas ingresadas, 24 de ellas en estado muy grave. Los heridos han sido trasladados en su mayoría al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Las cifras de víctimas podrían variar en las próximas horas por la gravedad del accidente. En la zona hay desplegado un gran dispositivo que ha estado trabajando toda la noche para rescatar a todos los pasajeros. 16 forenses han estado sobre la zona trabajando en la identificación de los cuerpos, una labor compleja por el grave deterioro de algunos vagones. De madrugada, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzaba que el número de fallecidos, que en estos momentos, como decimos, es de 39, podría ir creciendo. Que prevemos que va a haber más de 20 fallecidos, en las que siguen trabajando y van a seguir trabajando a lo largo de toda la noche los equipos de rescate, puesto que las circunstancias son complejas, son difíciles. Ahora yo me voy a acercar al punto cero, a la zona cero, pero que probablemente una vez que ha llegado la oscuridad y con las circunstancias que tenemos va a ser muy difícil que a lo largo de la noche se pueda escarcelar, por así decir, algunos de los cuerpos que todavía están allí, ¿no? Aún se desconoce qué ha podido pasar. El ministro de Transportes ya ha avanzado que se investigará para tratar de determinar las causas del accidente. Óscar Puente considera que el siniestro es raro y difícil de explicar porque el tren de Irio que provocó el choque es relativamente nuevo y que también se renovó muy recientemente la infraestructura. Prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta,
Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro, y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. El suceso ha provocado que hoy no circulen los trenes entre Andalucía y Madrid. Renfe ha habilitado el teléfono 910 10 20 para atender a los familiares de las personas afectadas por este accidente. Muchos de los pasajeros están necesitando ayuda psicológica. He tenido que salir por mis propios medios, porque es verdad que la organización igual un poco de carente, pero bueno, fue muy caótico todo, y detrás venía otro tren también, que me enteré después, mucho después me enteré de que había otro tren detrás y también muchísima gente herida, pero bueno, a saber cómo va toda la cosa y ojalá vaya muy bien para todos. Me voy yo ahora mismo al hospital porque estoy muy mareada y tengo mucho dolor de cabeza. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda institucional prevista para hoy tras ese accidente de Adamuz en Córdoba. Entre los actos previstos estaba un encuentro con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer envió un mensaje al presidente planteándole la cancelación de ese encuentro ante la gravedad de la situación. Sánchez y Feijóo llevan 10 meses sin verse en un encuentro bilateral. Entre otras cosas, iban a hablar de Groenlandia y Venezuela, además de sobre el posible envío de tropas a Ucrania. De momento no hay fecha para esa reunión. Como decimos, el presidente del Gobierno ha cancelado su agenda debido a la gravedad de este accidente. Durante el fin de semana ha habido mucha actividad política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos del Partido Popular y los líderes del PP de las comunidades autónomas donde no gobiernan, como es el caso de Asturias, firmaron este domingo una declaración, la Declaración de Zaragoza, un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación. Desde el Gobierno, Pedro Sánchez sigue manteniendo que el sistema de financiación que propone el Ejecutivo beneficia a todas las comunidades. Alberto Núñez Feijóo habla de un proyecto común para España. Asegura que la propuesta del Gobierno, donde sale beneficiada Cataluña, responde a intereses partidistas de Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno. Estamos aquí para decir a los españoles que nosotros no renunciamos a un proyecto común ni lo haremos jamás. Somos españoles, somos aragoneses, somos andaluces, somos vascos, somos catalanes, somos gallegos, somos riojanos, somos españoles. Proyecto común para España. Durante su intervención, Feijóo ha invitado a los presidentes autonómicos del Partido Socialista y a otros partidos a sumarse a su propuesta de crear un nuevo sistema de financiación autonómica y a rechazar, por lo tanto, el sistema propuesto por el Gobierno de Sánchez, que, dice Feijóo, revierte la igualdad y enfrenta a los españoles. ¿Le parece bien al señor Barbón y al señor Paje que Junqueras decida sobre la financiación de Asturias y de Castilla-La Mancha? Esto es una transacción económica. Es que Sánchez compre el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa. No hay nada más. El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, también ha firmado ese documento. Rechaza el sistema de financiación que propone el Gobierno por ir en contra de los intereses de Asturias. Sin embargo, el presidente del Gobierno defiende ese sistema pactado con Esquerra Republicana. Afirma que ninguna comunidad va a decir que no al nuevo modelo de financiación autonómica porque nadie va a recibir menos de lo que ya reciba, dice el presidente. En una entrevista en La Vanguardia, Pedro Sánchez asegura que el nuevo sistema está diseñado para fortalecer los servicios públicos, puesto que aporta 21.000 millones de euros más a las comunidades. Ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque cumplimos también con ese compromiso que asumí ante todos los presidentes y presidentas autonómicos en la última conferencia que tuvimos precisamente en Barcelona. Todas reciben más, todas ganan. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Hoy comienza la 10ª jornada de búsqueda del pescador desaparecido en la costa de Coaña. A partir de esta mañana el operativo se reducirá tanto por parte de la Guardia Civil como de Bomberos de Asturias. Por parte del Instituto Armado, 2 patrullas controlarán por tierra la zona de costa y los medios aéreos sobrevolarán el área. El SEPA, el Servicio de Emergencia, seguirá rastreando la zona con uno de los helicópteros de los bomberos. A lo largo del día de ayer, los dispositivos aéreos y terrestres revisaron los alrededores de la playa de Otur, en Valdés, y la de Frejulfe, en Navia. De momento, solo se han localizado 2 cañas de pescar, una el lunes y otra el martes. Y buenas noticias en Cangas del Narcea. La mujer de 49 años que llevaba desaparecida desde el sábado en Villa Cibrán ha sido localizada. La han encontrado un equipo de la Unidad Canina de Rescate en una zona de matorral, cerca de donde había dejado estacionado su coche. Estaba empapada, probablemente con hipotermia, por lo que fue trasladada al Hospital de Cangas del Narcea. Miguel Ángel Pérez, jefe de Zona de Bomberos de Asturias, y Marcos Menéndez, vecino de Villablino. Está en relativamente buenas condiciones. Tiene suponemos que tiene algo de hipotermia, porque ha pasado toda la noche al raso y estaba mojada, estuvo toda la noche lloviendo. Encontraron los perros, 2 perros que la encontraron, estaban en un reguero ahí arriba, acurrucada, con mucho frío, y nosotros subimos detrás, felices, contentos. Ya se fue en el helicóptero con su hijo y todo muy bien. Se lo contábamos en titulares. Desde noviembre han muerto en la calle 3 personas sin hogar en Gijón. El operativo de frío de Cruz Roja trabaja estos días con las personas que viven en la calle por las bajas temperaturas que se están produciendo. Intentan que nadie pase la noche a la intemperie. Nos lo cuenta Paula Molina. El operativo de ola de frío puesto en marcha por la Cruz Roja ha realizado solo en Gijón 220 intervenciones con personas sin hogar en lo que llevamos de invierno. Son cifras similares a las de los últimos años. Se atiende a personas que en muchos casos renuncian a servicios como los que ofrece el albergue Covadonga, bien por miedo o porque no quieren abandonar a sus mascotas. Mari Carmen Fernández es voluntaria de la Cruz Roja de Gijón. Por muy poquito que metamos ruido, despiertan y sobre eso, no me pegues. Digo, no, hombre, que soy de Cruz Roja. Otros no, otros hay veces que dicen, oye, que yo no quiero nada, no quiero que me molestes, y no los molestamos. Pero el perfil es el miedo que tienen cuando están en la calle porque se ven solos. Las temperaturas bajarán de los 5 grados en Gijón y eso activa por segunda vez en este invierno al operativo de ola de frío de la Cruz Roja. Hasta la fecha han intervenido 11 días. Atendieron a una media de 20 personas en cada una de esas noches. Les ofrecen mantas, comida y bebida caliente y compañía. A pesar del trabajo de estos voluntarios, han fallecido en Gijón 3 personas en la calle desde noviembre. Elena Suero es directora del albergue de Covadonga. Las fechas de Navidad no se ha quedado ninguna persona fuera en baja exigencia, sí que hay mayor demanda y bueno, intentamos que no se quede nadie fuera. Hay personas pues que no llegan hasta aquí, tenemos que hacer un trabajo pues más intenso de analizar pues por qué no están accediendo a nuestros recursos. El albergue Covadonga un año más vuelve a estar saturado por estas fechas. Saturación también en la cocina económica, que en los días en el que el frío es más intenso multiplica por 7 la demanda de mantas que son repartidas por la institución. Esta tarde a las 5:30 la iglesia parroquial de San Martín de Sotrón dio a acoger al funeral de Graciano Torre, el exalcalde de San Martín del Reolelio, también es consejero de Industria con Vicente Álvarez Areces. Falleció el sábado a los 74 años a causa de un cáncer. Hoy es el segundo día de luto oficial de los 3 decretados por el ayuntamiento. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Teberga ha puesto en marcha una comunidad energética para abaratar el recibo de la luz del concejo, produciendo su propia electricidad con una planta fotovoltaica formada por medio centenar de paneles solares. Será una asociación formada por el ayuntamiento y vecinos los que decidan los coeficientes de reparto y buscarán beneficiar a las familias más vulnerables con un proyecto de autoconsumo pionero. Informa Paula Molina.
El próximo mes se instalarán 60 placas solares en el tejado del antiguo Instituto de Teberga, una planta fotovoltaica de autoconsumo que servirá para abaratar hasta un 30% la factura de la luz en el concejo. Gestionada por una asociación de vecinos y ayuntamiento que se encargará de establecer los coeficientes de reparto. Lo explica la secretaria de la Asociación Energía Tebergana, Sofía Fernández. Queremos intentar beneficiar al máximo conjunto de vecinos, sobre todo a las familias con menores a cargo, porque sabemos que cada vez es más difícil, las facturas van ampliándose, todo cuesta mucho más, la factura de la alimentación cada vez es más complicada y entonces creemos que esto va a ser un pequeño granito de ayuda para estas familias. La comunidad denominada Energía Tebergana tiene una inversión inicial de 50.000 euros, 20.000 de ellos subvencionados por el Principado dentro de los proyectos de la Agenda 2030. El alcalde de Teberga, Adrián Gallo, considera que la iniciativa va a ser beneficiosa para todos los teberganos. Es un proyecto que se echó para adelante porque es viable técnicamente. Se encuentra en una parcela con mucha luminosidad y técnicamente las placas fotovoltaicas tienen mucha capacidad de generación en base a lo que se consume de manera doméstica. Entonces, en ese sentido, es un proyecto que es muy atractivo, es ilusionante y pretendemos beneficiar a toda la población de Teberga porque gran parte de los ahorros van a ser para el ayuntamiento, pero también dar algún guiño a las familias con menores a cargo, a la gente en vulnerabilidad social que más dificultades tiene para pagar el recibo, que también sea compensado parcialmente con los sobrantes y los ahorros que se generen con la planta fotovoltaica. Una comunidad energética que dará además independencia en el consumo de la luz ante un mercado con fluctuaciones y subidas constantes. En este mes se han producido en Asturias 9 incendios en viviendas. 3 personas resultaron heridas a causa de alguno de estos incendios y una persona falleció. Villaviciosa y Llanes son los concejos que registraron más siniestros. Se da la circunstancia que es donde hay más turismo rural. Bomberos de Asturias recomiendan unas medidas sencillas para evitar ese tipo de incidentes. En primer lugar, limpiar el tiro y los conductos de las chimeneas y estufas antes del inicio de la temporada. Alejar las calderas de gas y de leña de materiales combustibles como las cortinas y más si los textiles son de poliéster. No cubrir tampoco los radiadores para secar la ropa y algo muy común pero muy peligroso es avivar el fuego para irse a dormir. Una imprudencia, dicen los expertos, los bomberos. Los fuegos tienen que estar siempre vigilados. El jefe de zona de bomberos de Asturias, Miguel Ángel Pérez, recomienda además tener siempre un extintor y detectores de humo y de monóxido de carbono, especialmente esto último. Es recomendable que siempre que se tenga una chimenea o una caldera de gas, que cuando vuelvo a repetir, cuando hay mala combustión generan monóxido de carbono, que se instalen detectores de monóxido de carbono. Es un gas más ligero que el aire, se acumulan las partes altas, es inodoro, es incoloro y puede llegar a ocasionarnos problemas tan graves como la muerte. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Abrimos apartado internacional. Este jueves los países de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria para elaborar un plan de acción contra las amenazas de Donald Trump. Así lo daba a conocer el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que también ha reafirmado su apoyo a Dinamarca y a Groenlandia. Los embajadores de los países europeos ya se habían reunido para discutir el estado de las relaciones con Estados Unidos. Hay varias opciones sobre la mesa. La primera es un paquete de contramedidas aprobado por la mayoría de los países y valorado en 93.000 millones de euros. Una medida será el uso del instrumento anticoerción europeo, un mecanismo que tardaría meses en poder activarse, pero que sería una respuesta más contundente. Precisamente para ejercer presión para conseguir anexionarse Groenlandia, Donald Trump ha anunciado que impondrá aranceles del 10% a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca. Todos son países miembros de la OTAN que han enviado tropas a la isla ártica. Estos aranceles entrarían en vigor el 1 de febrero, es decir, en apenas 2 semanas. Y en su red social, Trump también avanzó que estos aranceles subirán un 25% en junio si no se cierra un acuerdo para la compra total y plena de Groenlandia. Precisamente frente al imperialismo de Estados Unidos, ayer salían a la calle en Gijón más de una veintena de organizaciones pacifistas. Protestaron contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela, contra esas constantes amenazas del presidente Trump de tomar a la fuerza
Fuerza Groenlandia. Estas organizaciones aseguran que están preocupados por la falta del respeto del derecho internacional. Frente al imperialismo agresivo y supremacista de Trump, hablan de paz y lo hace Javier Arjona, miembro de la Asociación Pachacuti, una de las organizaciones pacifistas que estaban presentes en esta protesta. Amanecer cada día sin saber qué nueva locura imperial se está produciendo para beneficio rapiña de las corporaciones que sustentan a Trump y que se hacen más archimillonarias cada día a costa de la salud del planeta. Hoy la manifestación la sustentan 24 organizaciones sociales, sindicales y políticas de nuestra tierra que auspician la paz y no la guerra. En la manifestación se encontraban cientos de personas, entre ellas Carelis Contreras, venezolana residente en Asturias. No solo amenaza a Latinoamérica directamente porque nos tiene más cerca, Venezuela, Colombia, Cuba, pero también está amenazando ahora mismo a Groenlandia y eso creo que afecta más directamente a Europa. Y porque lo que queremos es que los pueblos puedan elegir su soberanía. Y Portugal celebrará el 8 de febrero la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se van a enfrentar el socialista António José Seguro y André Ventura, el candidato de la ultraderecha. Es la segunda vez en la historia del país luso que hay una segunda vuelta. En la primera celebrada ayer, Seguro se hizo con el 31% de los votos y Ventura, el ultraderechista, alcanzó el 23,5%. Más de 11 millones de personas estaban convocadas a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente de la República Portuguesa desde hace 10 años, un cargo, recordamos, sin prerrogativas ejecutivas. Entre otras cosas, puede vetar leyes, disolver el Parlamento o convocar elecciones. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Los 1.170 pescadores asturianos aseguran que ya no pueden más. El sector pasa por uno de los momentos más delicados de los últimos años. Por eso la flota pesquera asturiana, los 252 barcos adscritos a la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado, hoy han decidido parar, amarrar sus barcos en el puerto y cerrar las lonjas. Es una manera de protestar por las medidas que llegan de la Unión Europea y que a las embarcaciones asturianas les es imposible cumplir, como nos cuenta el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias. Dicen que no pueden cumplir con los requisitos que llegan de la Unión Europea. Esta es la situación que viven a día de hoy los pescadores asturianos. Nosotros llevamos diciendo mucho tiempo ya que era inviable, que no se puede llevar a cabo. Y bueno, nos sumamos a la protesta de todo el sector pesquero a nivel nacional y pararemos este lunes, cerramos todas las cofradías autonómicas que pertenecen a la Federación Asturiana de Cofradías y la flota permanecerá amarrada a puerto. La última normativa que llega de Europa y que España debe cumplir ha hecho que los pescadores se planten. Lo explica el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García, con quien hemos podido hablar de este asunto que tiene en vilo a los pescadores asturianos. Viene de Europa, pero bueno, el Ministerio tiene la posibilidad de flexibilizarlo. Nosotros ya desde la Federación hablamos siempre con eurodiputados y con más, para que antes de que esto saliera ya pusimos la voz de alarma de que esto iba a ser imposible el poder llevarlo a cabo. Y todas nuestras súplicas, porque eran súplicas, pues cayeron en saco roto. Hoy la flota asturiana está amarrada, las lonjas cerradas como protesta por la imposibilidad de cumplir con algunas de las nuevas medidas impuestas por el reglamento de control que impone la Unión Europea, medidas que están vigentes desde el pasado 10 de enero. En concreto, la flota artesanal asturiana asegura que 2 de las obligaciones de ese reglamento les resultan inviables. Nosotros no nos oponemos a transmitir el pescado y para hacer las cosas bien, pero entendemos que el que legisla tiene que saber lo que es un barco de pesca y no imponer una reglamentación que es imposible de cumplir. Y los pescadores lo que queremos es ir a la mar a pescar, no a recibir multas.
La primera medida es la notificación previa con 4 horas de antelación sobre el puerto de descarga y la cantidad de pescado capturado, lo que según el sector supone un riesgo para la seguridad de las tripulaciones, ya que los barcos asturianos en su mayoría pescan cerca de la costa y la nueva normativa les haría tener que esperar en alta mar para cumplir con el requisito. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias nos habla de una reglamentación pensada para controlar a grandes embarcaciones y no para barcos de menor tamaño como es la flota asturiana. Lo que más nos perjudica es que 4 horas antes de entrar a puerto tenemos que hacer una notificación del pescado que llevamos y el puerto que vamos y la hora que llegamos. Eso, nuestra flota, la asturiana, es imposible. Hay barcos que trabajan casi a 15 minutos del puerto o a 20. La segunda medida afecta a la anotación de capturas desde el kilogramo cero, especialmente para embarcaciones que capturan varias especies en pequeñas cantidades. Adolfo García nos asegura que no es posible determinar con exactitud el peso de cada especie a bordo y afirma que esta normativa les genera mucha inseguridad, mucha incertidumbre, porque cualquier error podría derivar en sanciones graves. Hay barcos que traen 30 o 40 especies. Una lubina que pesa 1 kilo, si pasa del kilo 200 ya es una sanción de 3.000 euros. Y eso en un barco de pesca es imposible calcularlo, porque ni las básculas que tenemos ya estuvimos probando con estabilizadores para el balance del barco y demás, tampoco podemos conseguir esa exactitud. Los pescadores lo que queremos es ir a pescar, no a recibir multas. Los pescadores aseguran que la flota asturiana ya está sujeta a rigurosas medidas de control y que las nuevas normativas les resultan ineficaces, por lo que han decidido detener la actividad y cerrar las lonjas hasta conocer los resultados de la reunión que van a tener esta tarde en Madrid con la Secretaría General de Pesca. Piden flexibilizar las medidas para seguir faenando como hasta ahora y, de lo contrario, y dependiendo de lo que allí suceda, tomaremos medidas oportunas. A lo mejor seguir barrado o no sé, pero bueno, eso estamos a expensas de lo que ocurra en la reunión en Madrid. Nosotros no nos oponemos a transmitir el pescado y a hacer las cosas bien, pero entendemos que el que legisla tiene que saber lo que es un barco de pesca y no imponer una reglamentación que es imposible de cumplir. Los pescadores aseguran que el sector pasa por un momento delicado por varias razones, entre ellas los recortes de cuotas de pesquería importante para Asturias, que lleva al sector al límite. Los problemas de la flota asturiana es la reducción de especies de gran importancia económica para nuestra región, como es la caballa, como es el abadejo. Nosotros vemos que en nuestros caladeros hay abundancia de abadejo y, sin embargo, nos reducen un 30% de la cuota del año pasado y ya donde ya llevábamos años teniendo problemas. Entonces son cosas. En un barco que pueda pescar 5 kilos de abadejo diario, hay abadejos que pesan más de 5 kilos, que pesan 6 o 7 kilos, habrá que partirlos a la mitad para poder traerlos, para traer uno solo. Entonces son reglamentaciones que no están ni justificadas, ni que tienen conocimiento que las hace, la legisla de lo que es el sector pesquero y los barcos asturianos. Y luego todo esto del reglamento de control, que son cosas que, bueno, quita las ganas a la gente de salir a la mar y a otra de que empiece, porque, bueno, son muchas trabas burocráticas. También les preocupa lo que ocurre con el acuerdo de Mercosur, porque ven cómo el sector primario español cada vez tiene menos peso. Los pescadores, al igual que agricultores y ganaderos, también hablan de competencia desleal que llega de otros países. Nosotros ya lo llevamos sufriendo muchos años esto. Yo estoy totalmente en contra del acuerdo de Mercosur y aparte, bueno, que nosotros tenemos una legislación que, por ejemplo, países como China, África,
Países como Noruega no la cumplen y ellos pues pescan como quieren, sin ninguna artes de pesca sostenibles y demás, y luego eso entra en nuestros mercados y es una competencia desleal. Y eso es lo mismo que ahora con el acuerdo de Mercosur, con la carne y con la agricultura. Es una aberración y la Unión Europea lo único que hace es ahogar al sector primario, tanto a la pesca como a la agricultura como a la ganadería. Otro de los problemas del sector asturiano es la presencia de atún rojo en aguas del Cantábrico, una especie depredadora que ahora parece podrán comercializar si la captura se produce de manera no intencionada. Adolfo García reconoce que es un avance que se permita rentabilizar las capturas accidentales de atún rojo que a menudo se producen, aunque dice no servirá para contrarrestar las dificultades que atraviesa este sector. El atún rojo, bueno, ya salió una propuesta donde para pesca accidental, no dirigida, quiero recalcar eso, porque nosotros lo que vamos a poder traer atún rojo es si nos cae accidentalmente en una de nuestras artes de pesca. Para eso, bueno, salió una propuesta de 69 toneladas para la pesca accidental, pero bueno, todavía hay periodo de alegaciones y demás, con lo que de momento todavía no está publicado en el BOE y no se puede pescar. Eso, bueno, llevamos pidiéndolo años, es algo que podemos valorar positivamente, pero que no soluciona los problemas de la flota asturiana ni con mucho. La Unión Europea y Mercosur han firmado un acuerdo histórico que supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, un acuerdo que trata de hacer frente común a las grandes potencias comerciales que suponen Estados Unidos y China. El acuerdo llega tras 20 años, más de 20 años de negociaciones, ya que ha sido objeto de un intenso debate, especialmente en relación con la protección de la producción local europea, como la carne de res, también el azúcar, frente a productos más baratos que podrían llegar de Sudamérica. El sector cárnico asturiano se muestra preocupado por las repercusiones que pueda tener ese acuerdo, porque el pacto prevé que en un periodo de 5 años la Unión Europea baje los aranceles a los productos que llegan de esa alianza comercial latinoamericana, que supone el cuarto mayor bloque económico del mundo. Con este acuerdo, unos productos salen beneficiados, como es, por ejemplo, el aceite de oliva o el vino español. Se espera que aumente la presencia en el mercado latinoamericano. Sin embargo, a los productos españoles, como la carne, como los productores de carne, no les convence este acuerdo. La reducción de aranceles permite la entrada de productos a precios más bajos que los costes de producción que existen en España. Los países del Mercosur, todos productores y exportadores de carne vacuno, pero especialmente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, podrían llegar al mercado europeo, al mercado español y ser competidores directos con los productores asturianos. Por todo ello, los productores españoles temen que llegue a los mercados carne procedente de Argentina fundamentalmente a un precio más bajo que la carne española. Además del precio, los ganaderos y productores asturianos exigen que los productos que lleguen de América Latina cumplan los mismos requisitos y controles de calidad que los que se producen, como es lógico, en la Unión Europea. El pacto contiene medidas de salvaguardas, o sí, que suelen incluirse en todos estos acuerdos comerciales para proteger a las industrias nacionales de aumentos repentinos de las importaciones que puedan causar daños graves a los productos locales. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, de este acuerdo firmado este fin de semana, con una persona que conoce muy bien este asunto. Nos acompaña la gerente de IGP Ternera Asturiana, Elena Cebada. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy un poco complicado decir buenos días, por desgracia. He intentado explicar más o menos lo que viene siendo este acuerdo y por qué ustedes se muestran preocupados. Sabemos que el sector primario está preocupado por esos acuerdos con Mercosur. La carne de vacuno puede ser uno de los productos más afectados. Los productores asturianos pueden verse afectados, los que más se pueden resentir con la llegada de competencia de países de América Latina. ¿Cómo puede competir el sector cárnico europeo, la IGP ternera asturiana, con esa carne que pueda llegar de América Latina, de Argentina fundamentalmente?
Bueno, estamos hablando de un acuerdo que puede traer muchos millones de kilos de carne a Europa sin esos aranceles y, lógicamente, una desigualdad en el sistema productivo. Nosotros no competimos en la misma liga en ese sentido porque nuestro tipo de producción se basa pues en la sostenibilidad, en las ganaderías familiares que están sosteniendo ese medio rural que tenemos en Asturias y generando una economía real aquí, pero basada en unos mecanismos de producción que poco tienen que ver con los de allí. Y en ese sentido, bueno, lo que el sector reclama en general pues es que, bueno, que las administraciones sean responsables y sensibles, estableciendo esas medidas de salvaguarda que comentabas, incluso mecanismos de compensación que ayuden al sector pues ante un desequilibrio en las normas de producción, en las normas del juego, ¿no? Estamos hablando de que nosotros simplemente por producir ya en Europa, cualquier producto europeo, bueno, pues tiene unos estándares de seguridad alimentaria, de bienestar animal, estándares medioambientales que son muy elevados y que no se cumplen en otras partes del mundo. Estamos hablando de unos mecanismos muy, muy altos. Pero nosotros, además, desde como indicación geográfica protegida, vamos un pasito más allá, porque aparte de esa calidad y seguridad que se exige a cualquier producto europeo, nosotros tenemos un pliego de condiciones avalado por Europa que nos da ese sello como indicación geográfica protegida, que implica bueno, pues que nuestros ganaderos, nuestra industria, se apuntan voluntariamente, y eso a mí me gusta señalarlo, porque quieren ofrecer a los consumidores más garantías todavía, incluso de las europeas, que ya de por sí son muy altas. En nuestro caso, pues un sistema de producción basado en razas autóctonas, en ese arraigo al territorio, a esa forma de producción tradicional, que está fundamentada pues en el manejo en extensivo, en el pastoreo, en periodos de amamantamiento largos, en periodos de estancia de los animales también muy largos con sus madres, en una crianza larga, ¿vale? Respetando pues esos ciclos de producción también muy largos. Y además, pues en explotaciones que son muy pequeñitas. Claro, no tenemos... ¿de qué tamaño estamos hablando de de un ganadero que esté adherido a esa IGP ternera asturiana? Pues nuestras explotaciones son muy pequeñitas. Asturias no tiene grandes terrenos para dedicar a la producción y estamos hablando a lo mejor de una media de 12 cabezas por explotación. O sea, hay explotaciones más grandes, lógicamente, más pequeñas, pero esa es la media que tenemos y la realidad que tenemos. Y lo cierto es que a día de hoy tenemos más de 6.000 familias que están repartidas por todos los concejos de Asturias y que eso está generando un impacto económico en el medio rural de más de 31 millones de euros, que eso es economía real que se queda en Asturias siempre y cuando se complete todo el ciclo productivo en Asturias. En el momento que un ternero sale, me da lo mismo que sea para Argelia, que sea para Marruecos, que son mercados que ahora están tirando también muy fuertemente, en general no solo del mercado de Asturias, sino del vacuno español. Aunque se nos marchen a Toledo o a Zaragoza, en el momento que salen de aquí, pierden esa capacidad o perdemos esa capacidad de generar valor añadido en la región y de que ese medio rural que tanto nos preocupa su supervivencia, bueno, pues se mantenga vivo y tenga un futuro real. Estamos hablando de unas ganaderías, digamos, casi artesanales frente a ganaderías extensivísimas. Hablamos de 20.000, 30.000 cabezas de ganado frente a pequeñas ganaderías asturianas. Sí, así es que son dos modelos que no tienen absolutamente nada que ver. Y nuestro modelo además está muy fundamentado pues en ese arraigo al territorio que además bueno, pues, genera un impacto ambiental mínimo, porque precisamente el estar aquí y el que no haya transporte, ese transporte es una de las cosas que más huella de carbono genera en una producción. Entonces nosotros, bueno, en su momento, muy preocupados con esta cuestión, también hicimos un estudio pionero porque queríamos saber ese impacto en huella de carbono que tenía y nos arrojó un dato muy curioso. O sea, el consumo durante un año de ternera asturiana genera el mismo impacto ambiental que un viaje ida y vuelta a Madrid. Entonces, claro, estamos comparando cosas que yo creo que no son comparables. Lo que ustedes vaticinan y tienen claro es que se va a producir un desequilibrio en el mercado. Seguramente. Habrá que ver, esperar un poco también ese tipo de mecanismos y de compensaciones que se establecen, que está por ver.
Pero bueno, yo creo que tenemos que ver también una oportunidad de diferenciación, porque en Asturias la tenemos gracias a ese sello que tenemos, reconocimiento IGP, ternera asturiana, y yo creo que el consumidor también puede apoyar que la ganadería asturiana siga viva y siga teniendo un futuro, apostando por elegir ese sello y además por pedirlo activamente, ¿no? Yo creo que son decisiones que son individuales. El poder que tenemos como consumidores cada vez que elegimos un producto es muy grande, aunque a veces pensemos que frente a amenazas no podemos hacer cosas todos, tanto los consumidores como los propios ganaderos, la propia industria, viendo en nuestro sello, en nuestra marca, que es de todos, es de Asturias, pues ese mecanismo también interno propio de salvaguarda. Esa es la estrategia, ¿no? Sensibilizar, concienciar, que yo creo que en parte los asturianos estamos muy sensibilizados con los productos locales, los productos que se generan, que se producen en Asturias, y que incluso es un orgullo, digamos, nacional, ¿no? Patrio. Pues sí, es un orgullo, sobre todo cuando sales ahora que tenemos muy próximo salir a Madrid, a Fitur, a Fusión, te das cuenta que aquí tenemos muy internalizada cómo producimos, porque realmente según sales de casa ves un prado verde y ves vacas, estés donde estés, hasta en los núcleos grandes, en Oviedo, en Gijón, ves vacas. Esto lo cuentas en Madrid y se te quedan mirando con una cara de asombro, y que yo me di cuenta las primeras veces que fui a presentar a Fitur nuestro proyecto. Y es verdad que eso es una forma de producción que aquí tenemos muy interiorizada, porque la vemos muy de cerca. Y ya que tenemos la suerte de tenerla, yo creo que hay que luchar por ella y mantenerla. Empieza precisamente esta semana Fitur, va a ser la semana de Fitur, en la que evidentemente Asturias siempre está presente, siempre tiene un stand bastante potente en el que intenta visibilizar todas las maravillas asturianas de cara al turismo y de cara a que se consuman y se conozcan esos productos asturianos tan buenos que tenemos. ¿Cómo ustedes van a estar presentes en Fitur? ¿Con qué idea? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es sobre todo esa, ¿no? Fitur es fundamentalmente una feria de turismo, pero no se puede concebir el turismo en Asturias sin gastronomía. Sin gastronomía y sin nuestras vacas, que forman parte del paisaje. Para que haya ese paisaje y tengamos y nos sentamos tan orgullosos de esa Asturias que tenemos, es necesario que el medio rural esté ahí, porque es el que construye realmente ese paisaje, ¿no? Entonces ese paquete al final también que busca el visitante, y esa gastronomía que forma parte indudable de ese paquete, ahí está y tenemos la suerte de tenerlo. Entonces nuestra estrategia es clara, es vender nuestras bondades. Es decir, yo creo que es la mayor fortaleza que tenemos para defendernos también. No es compararnos, sino decir qué nos hace diferentes. Este acuerdo con Mercosur es de ida y vuelta, porque evidentemente sabemos que esas grandes producciones, esas grandes ganaderías argentinas, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, tienen más fácil introducir en el mercado europeo su producto, pero también puede ser tener una ventana de oportunidad, como se dice ahora, para que la IGP ternera asturiana o la producción asturiana pueda llegar también a esos mercados. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros ahí lo tenemos un poquito más complicado, porque nuestro producto siempre tiene que ir en fresco, no se puede congelar, porque pierde esa capacidad de poder llevar nuestro sello. Por eso digo que nosotros tenemos que aprovechar nuestras fortalezas. Nosotros tenemos un nivel de exigencia que es mucho mayor que la normativa europea y nacional. Por eso tenemos ese reconocimiento como IGP. Entonces ahí lo tenemos a lo mejor un poquito más complicado, porque además los volúmenes de producción nosotros pues no alcanzan esas cantidades. De hecho, en este momento como IGP tenemos un reto muy importante por delante, que es incrementar nuestro volumen de producción. El volumen de producción que tenemos en este momento es mucho mayor y la demanda es mucho mayor y no somos capaces de satisfacerla. Precisamente este fin de semana se hablaba de garantizar el suministro de carne en la Unión Europea y que digamos que venían a firmar ese acuerdo. Una de la argumentación era esa, que se necesitaba carne. ¿Cree que hay escasez de explotaciones en la Unión Europea? Hay escasez de explotaciones, han cerrado muchas explotaciones y hay escasez de vacas
porque se han sacrificado muchas vacas nodrizas en general a nivel de toda Europa. O sea, estamos viviendo un problema que no es exclusivo de Asturias, afecta a toda la Unión Europea y aquí en Asturias lo estamos viendo, igual que lo están viendo pues el resto de IGPs de carne de España, que es que no damos abasto a satisfacer la demanda que hay porque nuestros terneros se van. Y lo que comentábamos antes, en el momento que se van de Asturias pierden esa capacidad de certificarse y se están yendo a mercados a precios elevados porque bueno, el mercado en este momento está muy deficitario de kilos de carne. Le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos en RPA, Elena Cebada, gerente de IGP Ternera Asturiana. Que vaya todo muy bien por Fitur. Ya hablaremos de cómo les fue por allí. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Seguimos hablando a las 8:53 de la mañana. Seguimos con información que acabamos de conocer sobre ese accidente en Adamuz. El tren de Irio había sido revisado hace 4 días, el 15 de enero, y se fabricó en 2022. La empresa ha asegurado que se encuentra a total disposición de la comisión encargada de la investigación de este accidente, pendientes de actualización. Al menos 39 personas han fallecido y 73 permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave. Escuchamos a uno de los pasajeros de los trenes descarrilados. Íbamos tan normal, de buena primera se notaba el roce de los hierros, el tren vibrando mucho, hasta que ha conseguido parar, pero vamos, ha sido un golpe a mi altura y justo unos 3 metros atrás otro golpe fuerte que ha roto el vagón. Ha salido un humo muy fuerte de buena primera, no sé si era de algún gas de la máquina o un incendio, no sé lo que era. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con los deportes, información deportiva que nos trae Bea Otero. Muy buenas. Hola, buenos días. El Real Oviedo regresará hoy a los entrenamientos. Tras la derrota ante Osasuna en el Sadar, los azules comenzarán a las 10:30 en el Requesón a preparar el partido del domingo ante el Barça a las 4:15 en el Camp Nou. El equipo de Guillermo Almada sigue colista de Primera División a 7 puntos de la salvación. Segundo día de descanso para el Sporting tras el triunfo ante la Cultural Leonesa por 2-4 en el Reino de León. Los rojiblancos se ejercitarán mañana a las 11:15 a puerta cerrada en Mareo, en la que será la primera sesión de entrenamientos de cara al partido que les enfrentará al Mirandés el sábado a las 6:30 en el Molino. Y en Segunda Federación, el Vetusta se impuso por 0-1 a la Sarriana. Un gol de Pablo Agudín le dio los 3 puntos a los de Roberto Arriguirre, que se colocan líderes. El Marino y el Lealtad empataron a 0 en Miramar, en un encuentro donde el equipo luanquín acabó con 10 por la expulsión de Dailos Tejera en los minutos finales. Y el Langreo empató a 0 ante el Depor Fabril en el debut de Manel Menéndez en Ganzábal. En la Copa del Mundo de Ciclocross, Mario Junquera finalizó 24º en la carrera élite masculina, mientras que David Obín fue 42º en la prueba celebrada en Benidorm. El triunfo fue para Matthew Van Der Poel, donde Felipe Orse subió al podio. En la prueba élite femenina, victoria para Lucinda Brandt. En cuanto a las asturianas, Lucía González fue 39ª, Alicia González 40ª y Sara Cuato terminó en el puesto 52. Por su parte, Benjamín Noval finalizó 4º en categoría junior, donde Martín Fernández fue 16º, Samuel Castillo 22º y Pelayo Gancedo 30º. El triunfo fue para el italiano Patrick Pexo. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues acabamos como siempre en clave económica. Lo hacemos con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Cuéntame cómo viene este lunes. Pues abrimos de forma negativa. Vienen los futuros marcando caídas en torno al 1,5% en Europa, también en Estados Unidos, igual un poco menos, en torno al 1%, pero también caídas importantes después de ese incremento de tensiones comerciales y geopolíticas que estamos viviendo, que a su vez están impulsando pues a activos refugios como el oro y la plata pues a nuevos máximos históricos. Los acontecimientos del fin de semana con Trump imponiendo nuevos aranceles a partir del 1 de febrero del 10% a 8 países en concreto europeos, que pueden llegar a ser del 25% a partir de junio, pues está pues ocasionando estas caídas. La Unión Europea incluso ha reaccionado diciendo que podría invalidar el acuerdo comercial de julio, y todo eso pues bueno nos retrotrae más o menos a principios del año pasado, cuando empezamos a hablar de esa guerra arancelaria, etcétera, y los inversores pues
pues bueno, vuelven a optar por las caídas como no podía ser de otra forma. Y encima hoy, pues bueno, perdemos la sesión de Estados Unidos, la referencia de Estados Unidos, con lo cual yo creo que eso también, pues que el mercado allí está cerrado, y eso también pues va a ocasionar que los inversores, pues bueno, ante la falta también de noticias que va a haber allí, pues seguramente pues sigan optando por estas caídas hasta que a partir de mañana pues podamos tener alguna otra referencia macroeconómica o algún otro resultado empresariales que tendremos, y el mercado pues bueno, veremos a ver si se puede tranquilizar, ¿no? Bueno, pues lo iremos viendo. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias, como siempre. Adiós. Gracias, buenos días. Soldado a los perros porque me he escapado. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que a lo largo de la mañana les seguiremos informando sobre todo lo que acontece, sobre todos los datos que podemos tener de ese accidente ferroviario que nos deja ya la cifra de 39 muertos. Ahora se quedan con Asturias al día en RPA. Pueden seguir en TPA conociendo toda la actualidad de ese accidente ahora en el matinal. Nosotros, como siempre, volvemos con más información a partir de las 8 en punto de la mañana de mañana. Hasta entonces.